¿Cómo se llama esta cosa que se ponen para comer? Iba a decir babero, pero los baberos son los chiquitos, ¿no? Bueno, agarren, tomen sus cubiertos por favor y cúbranse también, porque vamos a comer la palabra que tanto absolutamente nos hace falta. ¿Habrá alguien aquí que diga, Marco, yo estoy bien lleno, ya llené el buche como para un año? ¿Habrá alguien aquí que pueda decir eso? Ni físicamente, déjenme les digo, ni físicamente hay alguien aquí capaz que pueda decir, Marco, yo ya comí para el siguiente año. ¿Verdad que no? Así es de que no se me escape, por favor, ¿ok? Tenemos la palabra todos los jueves, tenemos la palabra del Señor todos los domingos, tenemos la palabra del Señor cada 3 sábados, por cierto, sea a los jóvenes, sea a los matrimonios. Ayer tuve que ministrar a jovencitos de más de 40 años, por cierto, para que sepan. Y bueno, está usted invitado, ¿ok? La palabra de Dios es para todos. Y bueno, creo que el Señor nos dio una palabra anoche y todos, absolutamente todos, dormimos bien tranquilitos porque cenamos bien sabroso. Bueno, San Juan 10, sigo dándole seguimiento al tema número 8 de la soberanía de Cristo. Todos estamos de acuerdo que es el tema la soberanía de Cristo, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, como tema de hoy, el tema número 8 se titula, o le titulé mejor dicho, Cristo es el buen pastor. ¿Cuántos sabían eso, mis amados? San Juan 10, versículo del 11 al 16, por favor, si es tan amable. Cristo es el buen pastor. Dice lo siguiente: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dice el versículo 14: yo soy el buen pastor, una vez más, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. La Biblia, metafóricamente, siempre da ejemplos, expresa realidades a través de metáforas. Si alguien que está aquí presente no sabe qué es una metáfora, bueno, una metáfora es un ejemplo que yo tomo literal para relacionar algo espiritual, por decirlo, para que me entienda usted mejor. Si yo digo, esta persona está en la primavera de su vida, ¿qué estoy diciendo metafóricamente? Que está en su plena juventud, ¿no? En México decimos, este hombre, esta mujer, este muchachito está en su pleno apogeo. Dígase, ¿verdad?, de una carrera como un futbolista, está en su pleno apogeo. Esa es una metáfora, ¿verdad? Agarrar algún ejemplo, ¿verdad?, palpable, y compararlo, en este caso, a alguna virtud que usted y yo tenemos, porque ciertamente Cristo Jesús no es una puerta, ¿verdad que no? Bueno, es una metáfora. Vamos a ir explicando, de ahí estamos tomando en sí la soberanía de Cristo que mucha gente aún, ¿verdad?, sigue poniendo en tela de juicio. Usted y yo que somos cristianos sabemos que Él es el creador de todo el universo, ¿sí o no? Nomás que vamos a entenderlo, o lo hemos entendido, en base a un contexto más complementado, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento hay que irnos hasta el Apocalipsis para tener una buena respuesta. Entonces, una metáfora es algo que tiene relación entre lo que se comparte y lo que se compara, ¿ok? Por eso Cristo Jesús es el buen pastor. Ahora, si yo lanzo una pregunta, ¿qué es pastor para usted, mi hermano? ¿Qué le vendría a la cabeza? Sin duda, surgirían muchísimas opiniones, vendrían cientos de respuestas tal vez habría también numerosos significados de qué es un pastor, ¿verdad? Yo les aseguro que en muchas cabezas ahorita ya pasó lo siguiente: un pastor es una persona con una corbata y con un traje y que predica. Muchos creen eso, ¿no?
que es un pastor. Bueno, es una cualidad de un pastor, ¿no? Pero no es todo. Otras personas dirían, no, pues es un señor con bigote y con barba y con panza bien larga ahí, que está parado, ¿verdad?, ahí frente de muchas personas. Por eso muchas personas pues, no vienen a escuchar palabra de Dios, porque no califico para pastor, hermano mío. No hay panza, no me la puedo dejar crecer. Otros, lastimosamente, dicen, es un asaltante de iglesias. Sí, no me da pena, mis amados, porque yo no estoy en esa lista, pero bueno, ahí me meten también, ya con ser pastor. Otros dicen, un pastor es un robadiezmos, un robaofrendas. Otros dicen, es un mantenido. Otras personas dicen, una persona que se mete en mi vida y que me quiere decir cómo tengo que vivir. No va el asunto así, mis amados. Otros dicen que es un señor corrupto, abusador, grosero, inconfiable, chismoso, yo no sé, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad, Marco? Lastimosamente, si hay muchísima gente metida en las iglesias, con esas lamentables y tristes y reprobables cualidades, virtudes, características, mis amados. Y esos son pastores, Marco. Bueno, voy a agarrar también una metáfora, ¿verdad? Apocalipsis 22, versículo 15, ¿saben que sí son pastores? Más que son pastores alemanes, son pastores alemanes, ya usted lo entenderá. Vaya Apocalipsis 22, versículo 15. Lastimosamente ya se metieron a la iglesia. Lo estoy metaforizando para que lo entienda, ¿ok? Ahora, tal vez usted maquine y diga, Marco, yo por eso no me he acercado a una congregación. Yo por eso no quiero ser cristiano. A mí por eso, mira, me caen mal los aleluyas, dicen por ahí. No, a mí no me hables de eso. Yo estoy muy bien en la perfección. Acercarme a gente que es peor que yo, te dicen por ahí. ¿Cuántos saben que delante de Dios eso no es válido? Eso no es válido, mis amados. Ahora, ¿qué no es válido, Marco? ¿Que me eche yo a correr de un lobo rapaz? No me malinterpreten. Es muy, pero muy válido, ¿verdad?, y bueno delante de Dios, a que usted se eche a correr en donde un lobo rapaz lo quiere esquilar. Claro que sí. Lo que no es debido es qué hago después de que yo me salgo de ese lugar. Porque muchas personas dicen, pues me regreso donde estaba yo mejor. ¿Usted cree que el día del juicio les va a decir, ah, sí, mi hijo, no te preocupes, tú fuiste abusado, ¿verdad?, por un lobo por ahí. Ah, sí, pásale, no te preocupes. ¿Creen que va a pasar eso, mis amados? Por supuesto que no. La Biblia dice que el Señor no va a tener como inocente a un culpable, ¿verdad que no? Entonces, lastimosamente hay gente así, pero usted no se puede alejar de un lugar pensando en que ya la hizo. Usted no se puede alejar de Dios. Si usted dice, me voy a alejar de la iglesia, usted está rumbo a la apostasía. Tenga muchísimo cuidado, mis amados, porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo Jesús. A Cristo usted no lo ve, ¿verdad que no? Pero sí mira un cuerpo representado a Cristo. Así es de que tenga muchísimo cuidado, por favor, ¿ok? Que no pase esto en su corazón, porque lastimosamente hay gente que se ha dado unos resbalones terribles. Hay gente que dice, yo no tengo por qué seguir a este tipo de personas. Déjame te digo lo que la Biblia dice, estás pecando voluntariamente. Tanto así, ¿verdad?, que la Biblia dice que conociendo la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar, ¿a quién, mis amados? A los adversarios, según Hebreos 13, versículo 26, ¿sí o no? Entonces tengamos muchísimo cuidado, ¿verdad? Hay un pastor, claro que sí hay un pastor, ¿verdad?, gloria al Señor. Y habemos gente que estamos investidos por él, ¿no? No vayan a pensar que me enterró un cuerno, Investidos es que nos dio autoridad, ¿ok? Eso es lo que significa, porque cada interpretación que hay por ahí, mis amados, terrible. Bueno, ¿qué significa entonces pastor, Marco? Bueno, voy a empezar por lo que el diccionario, la Real Academia opina, ¿ok? Porque hay gente que se metió a las iglesias, no se asuste usted, agárrese del Señor, no se asuste, porque Cristo lo puso bien práctico para que lo entendamos. San Mateo 18, versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, pero dice, porque es necesario que vengan, ¿es que, Marco? Es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel por el que vienen los tropiezos. Esa expresión de ay no solamente denota denuncia, mis amados,
No solamente están denunciando a los que están siendo de tropezadero, sino que también eso denota dolor. ¿Ah? Ay de ti, Corazín, ¿ah? Ay de ti que no te arrepentiste, porque si Sodoma y Gomorra hubiera mirado estos milagros, se hubiera arrepentido en cenizas, pero tú mira, hasta el Hades, ¿no? Va a ser más doloroso, es decir, ¿verdad? Que les va a ir peor a esa gente, ¿no? Que esa gente que está haciendo las cosas al revés. ¿Qué significa entonces, pastor, según el diccionario, la Real Academia? Bueno, puedo entender, espero que usted me entienda, ¿no? Bíblicamente no es, ¿ok? Eso es lo que opina el diccionario, aunque tiene mucho que ver. Escuchen bien lo que dice. Un pastor es una persona que tiene por oficio guardar, guiar y apacentar ganado, ¿no? Por eso les decía yo, ¿verdad? De ahí se agarra la metáfora, Cristo Jesús. Una segunda opinión, según el diccionario o definición, escuchen bien, tiene mucha semejanza. Es un sacerdote cristiano por cuanto guía y cuida a los fieles. A mí me gustan mucho esas palabras de cuidar y de guiar, ¿no? De alguien que guarda, de alguien que apacenta. Pastor, del latín pastoris, significa guardián. ¿Qué significa guardián, Marco? Guardián es uno que vigila, ¿ok? ¿Sí se acuerdan cuando los invitaban a las vigilias? ¿Alguien está aquí presente que asistió a alguna de las vigilias? Bueno, se suponía que una vigilia es vigilar. De hecho, la palabra vigilia no es tu comadre ni tu vecina, ¿eh? La palabra vigilia es mantenerse despierto en horas que se supone que tenemos que estar durmiendo, ¿no? Eso es una vigilia. Pero bueno, usted y yo queremos adorar al Señor y hacemos un sacrificio y bueno, nos hacemos partícipes de eventos muy válidos como esos, y vamos y adoramos al Señor, leemos la palabra, pero bueno, muchas personas iban a la supuesta vigilia y ¿qué hacían, mis amados? Se dormían, terminaban roncando, fíjate, imagínense, terminaban roncando. Entonces no se me vaya a equivocar que lo mandamos a traer aquí una vigilia y empieza a roncar, ¿eh? La vigilia es para estar con el ojo abierto cuando no se supone que tenemos que dormir. Así es de que manténgaselo por favor vigilante. Entonces, en base a las virtudes, a las actividades, a la opinión, ejercicios, todo absolutamente lo que mencionamos, esas son características y son varias que definen a lo que es un pastor, ¿no? Alguien que guía, alguien que cuida, alguien que vigila, alguien que alimenta. La Biblia nos narra desde el Génesis, ahí en Génesis 4, versículo 2, usted lo ha leído 1.000.000 de veces, voy a hiperbolizar, que hombres así como Abel, el hijo de Noé, si se acuerdan, ¿verdad? de su historia, bueno, dice que este hombre era un pastor de ovejas, que incluso, de que era tan pero tan generoso este hombre, le ofreció lo mejor, y fíjense su generosidad, le provocó celos a un hermano malvado como lo fue Abel. ¿Se acuerdan, verdad, que lo mató? ¿Lo asesinó? Perdón, Caín, ¿verdad? Abel fue la víctima, perdón. Pero ya había pastores, fíjense. Génesis 13 narra que los mismos patriarcas y muchas personas eran, ¿verdad? Eran pastores, eran personas que tenían ganado, eran ganaderos, pero también tenían la labor, ¿verdad?, de pastorear ovejitas. Por cierto, ellos moraban en tiendas, mis amados. Ellos andaban de un lugar para otro. Y el motivo de que andaban así de un lugar para otro con su ganado, mis amados, era precisamente porque pastoreaban y andaban llevando un pastorado nómada, buscando apacentar a sus ovejas. Imagínense, mis amados, ¿no? Los voy a llevar hasta esa área, ¿verdad? Porque quiero que usted entienda muy bien cuál es una labor de un pastor en sí, ¿okay? Bueno, también existía un pastor sedentario, ¿no? Ya hablamos de un pastor nómada que andaba por allá buscando el alimento de las ovejas. También existían los pastores sedentarios, como puedo dar un ejemplo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los hijos de Jacob? Dice la palabra del Señor ahí en Génesis 37, versículo 2, que estos hombres cuidaban las ovejas de su padre Jacob. También muchas veces se les confiaba el cargo de pastorear a las mujeres. ¿Cuántos se acuerdan de Rebeca? Ahí Génesis 29, versículo 9.
Rebeca era la esposa de Jacob. Dice la palabra del Señor que esta mujer pastoreaba las ovejas de su padre llamado Labán. ¿Sí se acuerdan de Labán? Bueno, hasta su nombre era amenazante, ¿no? Si no me cuidan bien las ovejas, mira, la van a regañar, ¿no? la van a disciplinar, la van a castigar. Hasta su nombre era amenazante, ¿no? Del hombre. Tenían que cuidar las ovejas, ¿ok? Se las confiaba también a las mujeres. De igual manera, permitían que un asalariado cuidara, guiara, apacentara a las ovejas. Tenemos el mismo ejemplo en diferente parte bíblica, Génesis 30-31. Ahí Jacob, dice la palabra del Señor, que pastoreaba las ovejas de su suegro Labán. ¿Sí se acuerdan cuando lo contrató? Que incluso le hizo trampa. Le trabajó 7 años y después lo hizo volver a trabajar otros 7 años. ¿Se acuerdan? ¿No? Cristo, por cierto, habló al respecto de la gente asalariada, lo acabamos de leer. En el Antiguo Testamento, el propietario de las ovejas, mis amados, exigía al pastor, en este caso a las personas que se encargaban, le exigía un precio para todo animal desaparecido. No era de que, cuídamelas, si se pasa algo no te preocupes, total tengo 1500 ovejas, así como Job, que tenía creo 3000. No te preocupes si se me pierde una. No. El dueño del redil, del rebaño, que el redil es otra cosa y te lo explico. El dueño del rebaño exigía que tenía que reemplazarle. Fíjense, escuchen bien nomás lo que dice la traducción lenguaje actual. Génesis 31-39, escuchen lo que dice la Biblia. Si alguna fiera mataba la oveja, son palabras del yerno hacia el suegro, ¿no? Jacob hacia Labán. Si alguna fiera mataba la oveja, yo te la pagaba. Y si en el día o en la noche alguien robaba un animal, tú me la cobrabas. ¿Qué estaba tratando de dar a entender? Perdón. Había responsabilidad, mis amados. Había una exigencia, había una obligación. La misma ley de Moisés también daba un decreto inconcerniente a qué sucedía cuando a alguien le robaba una oveja. Éxodos 20, 10, 13, escuchen bien lo que dice. Si alguien sale de viaje y deja un animal al cuidado de una persona, esa persona no será responsable si el animal muere o sufre algún daño, o alguien se lo roba sin ser visto, escuchen bien. Pero tendrá que jurar ante Dios que es inocente. ¿Cuántos saben que Dios se agrada de hablar la verdad, mi amado? Escuchen bien, El dueño deberá creerle a esa persona, no tendrá que cobrarle nada. Sin embargo, si esa persona vio, escuchen bien, cuando el animal fue robado, tendrá que pagarle al dueño. Si el animal fue despedazado por una fiera salvaje y el que lo cuidaba puede presentar prueba de los restos del animal muerto, no tendrá que pagarle nada al dueño. Oye, eso nos dice, mis amados, que al pastor se le exigía responsabilidad. Había una obligación, incluso habla de honestidad, de confiabilidad, habla de expresar verdad. ¿Cuántos saben que la verdad nos declara culpables delante del Señor Jesús? Si el Hijo os libertare, usted y yo seremos verdaderamente libres, ¿verdad? Aunque nos cueste, tenemos que hablar verdad. Y la verdad libraba a la persona que había sido, en este caso, víctima, ¿no? Que le robaron a una ovejita. Ahora, todo lo que yo les estoy hablando, mis amados, tiene mucho que ver con lo que Dios hace y es. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro pastor? ¿Cuántos sabían eso, mis amados? Tiene muchísima familiaridad, ¿ok? Con la definición que hablamos que acabamos de leer. Cómo Dios, ¿verdad?, tiene cuidado y cuál es la posición de Dios hacia Israel como el buen pastor, ¿no? De hecho, estamos comparando la soberanía de Cristo. Acuérdense muy bien, ese es el tema, ¿ok? Salmos 23, versículo 1. Vaya por favor ahí para que no se me vaya a dormir y piense que es una vigilia de dormir. Salmos 23, por favor. No siempre, es que los milagros no siempre pasan, hermano. Si se me cae y se me muere ahí, pues puedo poner sus manos, pero no sé si se vayan a resucitar, no siempre responde el Señor así. Así es de que mucho ojo, por favor, échele agua, por favor, que se esté durmiendo ahí a un lado de usted. Salmos 23 es un salmo que se sabe usted de memoria.
Pero bueno, vamos a comparar el compromiso, el pacto. ¿Cuántos se acuerdan lo que cantábamos hace ratito? Que Dios es un Dios de pacto, de pactos. Si saben que Dios se comprometió a pastorearnos a usted y a mí, ¿sabían eso? Y qué bueno que usted lo tiene presente, porque en base a eso vamos a aprender mucho. Dice la palabra del Señor, si usted pone la mirada en el Salmos 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, y dice la segunda parte, nada, absolutamente nada me faltará. Oye, Marco, ¿cuántos saben que esta segunda parte del versículo 1 ha sido bien manoseada? Oye, y es bien, es muy atractiva esa frase, ¿verdad que sí? Oye, nada me faltará, dicen por ahí. Oye, Marco, pero es que a mí me hace falta una esposa. Oh, hermano, muchos ni siquiera son capaces de mantenerse ustedes solitos si quieren una esposa. Oye, sale un jovencito por ahí, Marco, es que yo no tengo una novia. Ni tu cuarto limpias, jovencito, ya tienes novia. No, pero es que ahí dice que si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar, ¿no? Muchos dicen, no, Marco, es que a mí me hace falta un esposo. Mujeres, ¿están seguras que les hace falta un esposo? ¿Por qué usted cree que le hace falta esposo? ¿Qué es un esposo? ¿Se ha preguntado? Por eso yo inicio el tema. Cada vez que yo inicio un tema tengo que dar la definición de qué es lo que estamos hablando. ¿Cuántos saben que mucha gente de que nos mira aquí, ¿verdad? Que nos miramos bien guapos, ¿verdad? Y no, pues mira, yo quiero ser pastor. No, es que nos miramos bien guapos, atrás bien púlpito, vieron nomás, a uno como para película, mira, Hollywood, ¿no? O sea, uno bien bonito aquí encorbatado. Mucha gente se equivoca y le gana la emoción y yo quiero ser pastor. No es que no es lo que tú quieras ni lo que yo quiera. Déjenme les digo que yo no pedí ser pastor, yo no pedí, pero el Señor me habló bien clarísimo y me dijo, sí, tú vas a ser pastor de ovejas, tú vas a guiar a parte de mi pueblo. Bueno, Señor, si tú me das la gracia, ok, pero yo ni siquiera lo imaginaba, mis amados. Pero mucha gente, mira, no, pues, más cuando miran ahí los 150 millones que están en el canastito ahí. No, que si no, ¿cómo de que no? Yo quiero ser pastor, te dicen ahí, y empiezan a mirar cosas. Si alguien tiene el llamado de pastorear aquí, por cierto, jamás se le ocurra mirar las cosas con sus ojos carnales, porque se va a dar un terrible tope con la roca que le va a mirar estas estrellitas, mi amado. No es así el asunto, hay que mirar con los ojos espirituales, ¿sí o no? Y vamos, ya le adelanté un principio, ¿ok? Pero bueno, vamos a entrar en materia, ¿qué les parece? Jehová es mi pastor. Yo les hago una pregunta, mis amados. ¿Quién nos engañó que la virtud de que nada nos va a faltar es la que primeramente le distingue a Dios como pastor? ¿Quién nos engañó? Porque si yo lo agarro de esta manera, miren, como bíblicamente muchos lo malentienden, es de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, todo me cumplirá, ¿sí o no? Así se escucha, ¿verdad que sí? Jehová es mi pastor, todo. Oye, no, espérame. Punto número 1, el salmista dijo, Jehová es mi pastor. Él jamás dijo, Jehová era o Jehová fue, o Jehová tal vez sería mi pastor. Hay que empezar primeramente por ahí, si verdaderamente es. ¿Quién engaña a las personas que es nuestro pastor? Las falsas doctrinas, los falsos maestros, las doctrinas de demonios. Puede ser también mi carne, puede ser mi concupiscencia. No, es que sí, porque tú ya metiste un pie ahí, ya Jehová es tu pastor. Escúchame muy bien lo que significa pastor bíblicamente hablando. Ahora sí, amarren sus cinturones, por favor, no se vayan a caer. La palabra pastor del hebreo Raá significa cuidar, punto número 1. Significa apacentar, tiene mucha semejanza, ¿verdad?, a lo que el diccionario nos decía. Pero también significa pastar, no que se echen pasta dental, Pastar significa comer pastos. La palabra pastor significa frecuentar. Esa palabra me gusta muchísimo, mis amados. Póngansela ahí en su corazoncito. Frecuentar. También significa pacer, dar de comer, ¿ok? También significa mantener y significa sustentar, pero hasta ahí no llegamos, Me llamó muchísimo la atención que la palabra pastor significa gobernar. Eso sí no te gustó. Jehová es mi gobierno.
¿Cuántos saben que un gobierno dirige, te guste o no te guste? Se supone que el cristiano amamos y permitimos que Dios me dirija voluntariamente, dice la palabra, ¿sí o no? Porque si no es voluntario, tienes una religión. Te pusieron una carga bien pesadísima que se llama religión y pues ya casi tiras la toalla, ¿sí o no? No, el hombre espiritual ama y permite que Dios lo gobierne de una manera voluntaria, porque lo que se hace voluntariamente se hace por amor, ¿sí o no? La palabra pastor también significa asociarse como amigo, mira nomás. Con Jehová tengo una comunión y somos amigos, y te dice el Señor, si me amas, mi palabra guarda. El que dice que me ama, debe andar como él anduvo. El que me ama, guarda mis mandatos, ¿sí o no? Y bueno, nos damos tropiezos, mis amados, no va por ahí el asunto. No es eso de que Jehová es mi pastor y todo me cumplirá. Por eso la gente se va también de muchas congregaciones, se van de la iglesia porque es que no me ha cumplido todo. Bueno, necesitamos estudiar la Biblia, ¿verdad que sí? Ahora, escuchen bien, ¿verdad? Ya, si yo lo parafraseo, ¿ok? Voy a agarrar frase por frase. Jehová es quien me gobierna, por eso Él es mi pastor. Jehová es mi amigo, tengo una relación con Él. Jehová, ¿verdad? Jehová y yo, Dios y yo, tenemos una relación muy íntima. Incluso la santidad me relaciona con Dios, ¿verdad? Yo le obedezco porque Él me gobierna, yo me sujeto a Dios, yo le adoro, Él me apacienta, Él me frecuenta, Él me mantiene, Él me sustenta y Dios toma todas mis decisiones, y mucha gente no le gusta eso. ¿Y por qué te vas a meter en mis cosas, Señor? Bueno, eso no es, ¿sí o no? Ahora, Marco, ¿y por qué las doctrinas, verdad, falsas, erradas, de demonios, por qué tergiversan la palabra y pues yo no me doy cuenta? Porque no lees el contexto. Lee el contexto nomás de cada pasaje bíblico. Vamos a ver si eso es lo que Dios ofrece. El Salmo 23, por favor. Vamos a ver dónde están los carros, dónde está la 60-90 revienta, dónde está el Wells Fargo lleno de dinero. Vamos a ver si es cierto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, punto número 1, ¿qué? Me hará descansar. Miren, o sea, el descanso de parte de Dios, mi amado, oye, no te va a hacer falta, no te va a hacer falta. ¿Cuántos saben que las preocupaciones y las dudas son una carga bien pesadísima para la gente? ¿Sí o no? Y poco a poco tú las vas llevando, llega el tiempo que ya ni el cuello puedes mover de tan estresado que estás. Y no, pues es que no llegué a la iglesia, pastor, ¿por qué? No, porque estoy bien estresado. Oye, ¿quién carga entonces tus cargas, pues, va? ¿Quién las lleva? ¿En quién las pusiste? En delicados pastos me hará descansar, dice la palabra del Señor. ¿Qué dice el segundo principio, mis amados? Confortará mi alma. ¿Estamos de acuerdo? Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre me guiará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hoy te lo explico. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unjas mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y luego el último dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré, dice la palabra del Señor. ¿Por cuántos? Por largos días, mis amados. El pastoreo de Dios hacia su iglesia, lo que jamás me va a alcanzar, faltar, es el descanso que en quien yo voy, ¿verdad? Y, Señor, sí, ya me cansó, ¿verdad?, de esta situación, y yo la pongo en tus pies. Dice la Biblia que también Él me va a pastorear, Él me da su alimento, Él conforta mi alma, Él me dará su guianza, Él me brindará su cuidado aún en medio del peligro. Me infundirá aliento, me infunde seguridad, me infunde confianza. Eso de que aderezas mesa delante de mis angustiadores significa lo siguiente, mis amados: Dios prepara el alimento, un banquete, y tú y yo somos sus invitados, ¿cómo ves? ¿No? Por si se te hace poquito. Y en el último, eso de que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán,
y todos los días estaré en la casa del Señor. Miren, la bondad y la inagotable generosidad de Dios, según la Biblia, dice la palabra del Señor que jamás, absolutamente jamás, me hará falta, mis amados. ¿Ok? Su presencia es donde yo me establezco. Dios, ¿verdad?, está ahí en su omnisciencia. Pero muchas personas, mis amados, se quieren establecer en la presencia de Dios cuando no han sido capaces de establecerse en una congregación. Yo les hago una pregunta. ¿Está cómodo eso? ¿Que no está medio tergiversado el asunto? Que yo no he podido ser capaz de asentar pie en una congregación a donde Dios me llamó y quiero establecerme en la presencia de Dios. Si usted y yo ignoramos por qué Dios es nuestro pastor, podemos caer en el mismo error que cayó el pueblo de Israel. ¿Qué fue, Marco? Bueno, usted ha leído Deuteronomios. Deuteronomio capítulo 9, en el versículo 6 y el versículo 13, dice la palabra del Señor que era un pueblo duro de cerviz. ¿Qué significa eso, Marco? Que era soberbio, era rebelde, ignoraba que era su pastor. ¿Qué les dijo en Deuteronomios 32, versículos 5 y 6? Lo leíamos hace 8 días. Le dijo: generación torcida y perversa, ¿así pagas a Jehová, pueblo loco e ignorante? Ignoraron que era su pastor, mis amados. Ignoraron. Ellos ignoraron y rechazaron a Dios como su pastor. ¿Y saben lo que hicieron? Solamente lo miraron como su provisión. Es importante entender eso, mis amados. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos rechazaron no dejar que los pastoreara. A los suyos los vino a pastorear, los vino a guiar, los vino a dirigir, los vino a consolar, les vino a dar vida eterna. Y dice la Biblia, y los suyos despreciaron su pastorado, no le recibieron, despreciaron el pastorado y solamente codiciaron su provisión. Si Jehová es mi pastor, por ahí tengo que comenzar. Si sabían, mis amados, que despreciar el pastorado, si hago una suma, voy a hacerles una suma espiritual aquí, ¿verdad? Si hacemos una suma espiritual, si desprecio el pastorado de Dios más codiciar su provisión, ¿saben qué da de resultado? Religión, costumbres y un engaño, mis amados. Despreciar el pastorado de Dios, de hecho, es una mentira satánica, la cual ha llevado muchísima gente al mismo infierno, mis amados. Muchas personas están metidas en las iglesias por costumbres y directamente rechazan el pastorado de Dios, se quedan nomás con la provisión. Y Apocalipsis 20, versículo 5 dice que van directito al lago de fuego y de azufre, mis amados. Tenemos que entender lo que sucedió con el pueblo hebreo. ¿Qué sucedió, Marco? Usted sabe la historia mejor que yo. Dice la palabra en Números, versículo 14, capítulo 14 y versículo 14 precisamente. Dice la palabra del Señor que la columna de fuego los guiaba de noche, ¿sí o no? Y que una nube los guiaba de día. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué significaba eso, Marco? Miren, eso es lo que precisamente significaba que Dios estaba pastoreando a su pueblo. Porque lo que emitía el pastor era luz, mis amados. Era la guianza y era el cuidado para que su pueblo no se extraviara. De hecho, ¿verdad? Preparando el tema y caminando hace ratito, ¿verdad? Nos quedamos sin luz ahí en Bloomington, ahí en el área donde yo vivo. Y cuando yo salgo lo único que nos alumbraba era la luz del día, ¿verdad? Pero ya para bañarse y para salir al pasillo, pues ya no entra luz del día. Cuando yo salí del departamento, aunque sea oscuras me bañé, aunque sea oscuras no se vayan a espantar. Cuando yo salí del departamento, que ni me la esperaba, le meto la llave, cierro con llave, ¿verdad? El departamento, hermanos, me quedé totalmente a oscuras. No miraba absolutamente nada, y eso que tengo ojo de venado. No miraba nada, mis amados. ¿Y saben lo que hice? Digo, no, pues yo no me voy a arriesgar, que no me quedo sin dientes. Entonces puse mi mano así, mis amados, caminé unos cuantos metros así, miren, con mis manos. Y qué bueno que las puse porque me sorprendió una puerta, porque cuando se va la luz,
Hay puertas que de repente se cierran, que a veces ni nos damos cuenta que hay puertas ahí, ¿va? Y me fui así, miren mis amados, ¿va? Y ¿sabes, verdad? Suena mi mano allá, mira qué bueno no es. Y yo me acordé de lo que sucede cuando usted y yo rechazamos la guianza de Dios. La nube significaba guianza. La guianza, mis amados, significa pastorado. La guianza también, el pastorado significa cuidado, mis amados. Dios quería tener cuidado, pero Él por prioridad los quería primeramente pastorear. Ellos jamás miraron con sus ojos espirituales de la fe, mis amados. Absolutamente todo el tiempo miraron con sus ojos carnales. Y con tus ojos carnales lo único que alcanzas a ver, ¿sabes qué es? La provisión. Ellos miraban nomás que la lumbre emitía lucecita, la provisión. Ellos miraban, ¿verdad?, que la nube también, pues bueno, emitía guianza, ¿no? La provisión. Pero si usted y yo miramos con los ojos espirituales, escúcheme bien, pueblo, si usted y yo miramos con los ojos espirituales la columna de fuego, y si miramos hacia la nube, jamás miraremos como prioridad la provisión, mis amados, sino más bien vamos a mirar primeramente al pastor de quien proviene la provisión. Eso es lo que le faltaba a ese pueblo, mis amados. Hoy día hay un índice grandísimo, impresionante en el cristianismo. Simplemente se quedan con la provisión y rechazan al proveedor, mis amados. ¿Qué estaba detrás de esa columna de fuego y la nube? ¿Quién estaba detrás de ahí, mis amados? Dios, el pastor. Hoy toda la gente, mis amados, en una congregación cristiana, ¿qué hace? Llora, se emociona, grita, se entusiasma, miran en sus sueños una columna de fuego, te llegan todos con sus sueños, soñé y soñé, te dicen, ¿no? ¿Y qué miraste? No, mira, miré alguna nube y miré una roca también. Y también miré maná. Y en mis sueños también miré caer fuego del cielo. Y gloria al Señor, y empiezan las emociones. Pero eso sí, no miraron caer sin ropa a un hombre que ni siquiera era su esposo ni su esposa. No lo miraron caer en su cama, ¿no? Eso sí, no, ¿verdad? Ni siquiera son sus cónyuges, viven en adulterio, fornicación, mentiras, chismes, hipocresía, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, borracheras, orgías, todo tipo de desenfreno. ¿Por qué no traen esas revelaciones? Pero soñé y soñé, ¿sí o no? ¿Qué dijo Cristo Jesús? Pablo, 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, que esos hombres no heredarán el reino de Dios, mis amados. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel se desviaba porque no había pastores? ¿Les hago una pregunta? Por supuesto que había pastores, lo que no había es lo que hoy también no hay en muchas iglesias: compromiso, mis amados. Claro que hay pastores, no hay compromiso, mis amados. Vamos a ponerlo bíblico, ¿qué les parece? Jeremías 23, por favor, versículo 1 al 6, Jeremías, un libro profético. Dice la palabra del Señor. Todos sueñan en unas iglesias, ¿verdad que sí? Todos, ¿no? Y traen muchísima revelación, así, ¿no? Pero las cosas que andan haciendo ahí debajo de la mesa, ¿por qué no las traen? No, porque esa revelación pues no es agradable, ¿no? Jeremías 23, versículo del 1 al 6. ¿Estamos ahí? Jeremías 23, 1 y 6, ¿estamos? Escuchen bien, escuchen bien lo que dice la Biblia. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. ¿Eran pastores o no, mis amados? Dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado, porque esa era su prioridad, mis hermanos. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo, fíjense, recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde yo las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que las guíen.
y no temerán, dice, y no temerán más, ni se amedrentarán, no tendrán temor, ni serán menoscabadas, dice Jehová, no les faltará algo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a quién, mis amados, a David, está hablando un tipo de Cristo Jesús, renuevo justo, y reinará como rey, ahí están las mayúsculas en la Reina Valera, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra, y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra, mis amados. Si usted puso mucho cuidado, por supuesto que había gente que tenía que apacentar, claro que había gente que tenía que cuidar. ¿Tienen calor, por cierto? ¿Tienen calor? Hermano, por favorcito. Gracias. No había entonces compromiso. Acuérdense bien lo que dijo Cristo Jesús, La Biblia dice, yo soy el buen pastor, ¿sí o no? Ahora, vamos a regresar bien rápido, por favor, a la parte bíblica a la que comenzamos, San Juan 10. Voy a darle lectura a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. San Juan 10, versículo 11, dice la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor, ¿estamos ahí? ¿Está conmigo? Yo soy el buen pastor, dice Cristo Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué Cristo Jesús dijo que Él es el buen pastor, mis amados? Se dio cuenta que había malvados metidos ahí. Él se dio cuenta, mis amados, que había lobos rapaces así como los existe hoy. ¿Sí se acuerdan que cuando Pablo oraba, un hombre bien comprometido con Dios? ¿Sí se acuerdan ahí en Hechos capítulo 20, versículo 29? ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Dijo, mirad por vosotros mismos. Me temo que después de mi partida entrarán encubiertamente lobos rapaces, lobos feroces, dice que despedazarán a Grey. Dice, no le tendrán ningún tipo de misericordia, los van a despedazar. Yo les hago una pregunta: ¿conocemos gente así o no? Sí. Claro que sí los hay, mis amigos. Qué terrible, ¿verdad? Por eso Cristo Jesús dijo, conmigo no tienen absolutamente ningún pierde. De hecho, ¿verdad? ¿Cuántos somos llamados a pastorear? A lo mejor usted me dice, oye Marco, es que yo no tengo un llamado al pastorado. Usted y yo tenemos que pastorear, guiar, cuidar, apacentar a nuestra familia. Pues usted dice que no es pastor detrás de un púlpito. A lo mejor usted no está encargado de una iglesia, no es supervisor de una iglesia local, pero usted tiene que guiar, pastorear, cuidar de su familia, de los suyos, mis amados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice Cristo Jesús en el versículo 12, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas. ¿Y qué hace, mi amado? Huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado. ¿Y qué dice la última parte, mi amado? No le importan las ovejas, dice la palabra del Señor. Un asalariado, según el griego misotos, significa que no tiene interés absoluto. Eso es lo que significa el griego. No tiene interés en su deber. Es una persona infiel que no le interesa cumplir en lo absoluto. A mí a veces se me han acercado, ¿verdad? Y me dicen, ¿y por qué no más trabajas medio tiempo? ¿Por qué no trabajas todo el tiempo completo? Oh, es que yo tengo un llamado de parte de Dios. Si yo estoy pastoreando, estoy guiando, yo estoy supervisando una congregación. Oh, sí, ¿y usted por qué es pastor? Me dicen. Porque le salen una de preguntas y de dudas y de respuestas, mis amados. Y yo siempre les ayudo. Ni te me adelantes. Yo sé, lobos rapaces, intrusos, gente, o sea, de todo, ¿no?
Ya, ni te me adelantes, yo te voy a ayudar, ¿no? Para que te ahorres tus palabras. Pero yo siempre les digo, no todos somos corruptos, ¿eh? No todos somos corruptos. Hay mucha gente que sí tenemos un compromiso delante de Dios. El asalariado lo que le importa, ¿qué es, mis amados? Miren, signo de pesos, ¿eh? Una de las expresiones, de hecho, más impresionantes que Cristo Jesús manifestó en su caminar aquí en la tierra, cuando Él ejerció su ministerio, ¿saben lo que fue? ¿Saben lo que hizo? ¿No? Ahí, ¿verdad? En San Juan 21, versículo 15 y 17 le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo Jesús cuando le dijo: sí, mi Señor, yo te amo? ¿Qué le dijo? Abusa de la grey, explótalas, esquílalas, no les hagas caso. ¿Qué les dijo? Míralas con el signo de dólar. ¿Eso fue lo que les dijo? Les dijo, punto número 1, le dijo: apacienta mis corderos. ¿Cuántos aman a Cristo Jesús, por cierto? Si usted tiene el llamado a pastorear, y si usted dice que ama a Cristo Jesús, entonces usted tiene que ser un buen guía, mis amados, ¿eh? Igual para las familias. Si usted dice que ama a Dios, tiene que apacentar a los suyos. Pedro, ¿me amas? Le vuelve a preguntar por segunda vez. Sí, Señor. Le dice: pastorea mis ovejas. Y la tercera ocasión le dice: apacienta mis ovejas. Apacienta, pastorea y vuelve a apacentar si verdaderamente me amas. Guíalas, cuídalas, protégelas, enséñales con doctrina y con tu vida. Hermanos, muchas veces la oveja no se deja pastorear. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Le voy a mentar la gasa, la voy a sacar del corral a la fuerza? Pues se me ahorca, ¿no? ¿Sí se acuerdan cuando les platiqué del chivo? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Yo sé que no hay aquí chivos, ¿no? No se preocupen, no se asusten. Agarraba yo el chivito, mis amados, y no, me hiciste enojar y órale, y vámonos. Si no, se regresaba y le mordía ahí a la planta, no, lo lazaba yo, mis amados. Prefería ahorcarse, lo agarraba yo así con la riata, también, y ahí estaba, y al último ya no podía ni ¿qué puedo decir? No me sé la palabra de un chivo. ¿Qué puedo decir? Porque la vaca es brama y mujer a lo mejor, ¿no? Tal vez, bueno, por ahí va. Ya no podía, mis amados, estaba ahorcando. Es que, Marco, tú no me pastoreas, hermano, yo no te voy a jalonear. Las ovejas permiten ser pastoreadas, ¿sí o no? Un chivo no, un chivo se va a jalonear. Cristo Jesús no puede hacer nada con los chivos, mis amados. Dice la Biblia que de hecho va a separar a los cabritos, ¿no? Cuando venga, dice la palabra del Señor, cuando el Señor venga en las nubes, ¿verdad? Con toda su gloria y su esplendor, y sus ángeles, ¿verdad? Del Lis y del West y del norte y del sur, van a agarrar a todos sus escogidos y van a apartar a los cabritos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque no se dejan, hermanos. Cristo Jesús no va a meter al reino de los cielos arrastrando a una persona que no se deja. Esa es la característica de una ovejita, que se deja pastorear. Oye, Marco, ¿y tú me vas a dar zacate? Bueno, espiritual, claro que sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿O quieres que te mande yo a traer una gavilla de mi pueblo, una gavilla de zacate guineo? También podemos, claro que sí. Pero bueno, el zacatito espiritual es el que usted se come todos los días que usted y yo nos damos presencia a este lugar, mis hermanos. Una oveja se tiene entonces que dejar guiar. ¿Ok? Escúchame bien. Si hay algo que debemos transmitir, todos los que tenemos el llamado a pastorear, según la Biblia, ahí en Hebreos 13, versículo 17, si hay algo que todos los pastores debemos transmitir, es una buena imagen de nuestra conducta para que la grey imite nuestra fe. Escuchen bien lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿De qué? De su conducta, de su proceder, e imitad su fe. Yo les hago una pregunta, mis amados. ¿Cuántos estamos haciendo eso? ¿No? ¿Cuántos? A mí el pastor Olivares me ha enseñado mucho, aunque está hasta Guadalajara. A mí me ha enseñado mucho y yo he aprendido mucho de él. Algunos otros pastores también que he tenido la oportunidad de convivir con ellos.
Pero él como el principal de todas las congregaciones Casa de Oración, oye, bueno, tenemos que aprender de él, ¿sí o no? Yo he aprendido mucho de él, mis amados. Yo no lo idolatro, él sabe muy bien que yo no lo idolatro, ¿no? Pero sí veo su proceder y eso también me impulsa a mí. Eso es una oveja que sí se deja pastorear. Imagínense cuando yo le pido un consejo, pastor, miren, me aconseja por favor en esta área, y él me dice, ¿qué me importa a mí lo que me diga? Hay que se arregle en Guadalajara, aquí es Minneapolis, aquí yo mando. ¿Qué es eso, mis hermanos? Es un chivo bien hecho. Pero yo aprendo del pastor Olivares, mis hermanos, así como usted está aprendiendo. Yo imito su conducta e imito su fe. ¿Por qué les digo esto? Bueno, a mí me preocupa, mis amados, cuando yo en medio de la congregación escucho chismes, murmuraciones, escucho difamaciones, falta de compromiso, escucho hipocresía, oye, y me pongo yo ahí, me voy al espejo de la palabra, oye Marco, ¿qué de eso es lo que estás reflejando? ¿Qué onda? Yo me reflejo en la palabra, mis amados. Yo no sé usted si se refleja. Yo todos los días me reflejo. Oye, ¿a quién se parece pues, Marco? Ese es el reflejo que tú le estás dando. Y yo constantemente me sigo escudriñando. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando entonces? Eso estamos imitando de nuestro guía espiritual. Porque al guía espiritual también lo tenemos que imitar, déjenme les digo, Claro que tenemos que mirar su proceder. Porque si usted mira algo mal en el guía espiritual, usted tiene la carta de recomendación para buscar otro lugar donde le prediquen la verdad, mi hermano. Claro que la tiene. Porque el guía espiritual no le está dando buena imagen, no lo está guiando, no lo está apacentando, no lo está protegiendo, no lo está enseñando, y usted tiene el derecho de buscar esos pastos, mis amados. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Ahora, ¿ustedes creen que Dios se va a burlar? Perdón, que esa gente se va a burlar de Dios porque están haciendo lo que se les ocurre en una congregación? ¿Ustedes creen que sean capaces de burlarse de Dios? Vamos a ponerlo bíblicamente, por favor. Pónganse de pie, por cierto. Ezequiel 34. Ezequiel 34, por favor. Vamos a ver qué dice la profecía concerniente a todas esas personas que creen, ¿verdad?, que están tomando la sangre de Cristo como impura, están pisoteando a una congregación que es el mismo cuerpo de Cristo Jesús, se están señoreando, ¿verdad? Yo se lo compartía en la mañana a los servidores, les decía que a mucha gente ya no nos miran como un guía espiritual, como un pastor espiritual, sino más bien nos miran como un patrón. Nos miran como un patrón. Malo, por cierto. Dije Ezequiel, ¿estamos ahí? Capítulo 34, 1:16, si es tan amable, por favor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, perdón. Acuérdense bien que usted y yo tenemos que tener la misma actitud que Ezequiel, Hijo de hombre, y él lo entendía bien, ustedes somos simplemente seres humanos. Esa es nuestra posición, aunque estamos autorizados por Dios. Profetiza contra quién? Contra los pastores de Israel, contra los pastores de mi pueblo. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacentan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a sus rebaños? ¿No se supone que eso es? Coméis la grosura y os vestís de la lana. Y vaya que si se visten de lana, La engordada degolláis. Véngase para aquí, mi hermanita, usted tiene mucho dinero y ahí le van. O al hermano que es dueño de un negocio y le van. Mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis a las enfermas. No vendaste ni quebrada, no volviste al redil, la descarriada. Miren, mis hermanos, el redil en los tiempos bíblicos, en aquella época, estaba dentro de la casa del dueño y estaba rodeado, ¿no? Estaba vallado por rocas, por piedras, porque ahora no tiene el $1,000,000 que tiene usted, no llegaban a mucho, entonces rodeaban con pura piedra, y ahí estaba en casa el redil. Escuchen bien, el redil del Señor está junto a la casa.
Yo me alegré con los que decían vamos a la casa del Señor. Y ahí tenemos que estar en la presencia de Dios. Y de ahí vigilaba el pastor. Porque imagínense, yo dejo por ahí a medio campo y yo me voy a donde habito, imagínense. ¿Quién las va a cuidar entonces? Entonces el redil tenía que ser vigilado por el pastor. Sigo leyendo. No volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado con ellas, o de ellas, perdón, con dureza y con violencia. Y andan errante por falta de pastor, y así muchos, mis amados, hoy día. Y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas, ovejas del Señor, por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, ¿a quiénes hablan, mis amados? Pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron a mis ovejas. Son asalariados. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra quién, mis amados, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas, ¿de qué, mis amados? De su boca, porque son lobos, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas. ¿Quién irá, mis amados? Él mismo. Y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré, porque eso es lo que hace un pastor, en los montes de Israel, por las riberas, en todos los lugares habitados del país. En buenos, ¿qué, mis amados? Pues Él es el buen pastor. Buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán. El aprisco es donde duermen, donde les va a acostar. Allí dormirán en un buen redil vigilado por el pastor, y en pastos suculentos, deliciosos, serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré, ¿a quién, mis amados? A mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice el Señor. Yo las haré descansar, yo las acostaré en un lugar seguro, mis amados. Ahí mismo, en Ezequiel 34, en el versículo 23, dice la palabra del Señor ahí mismo, nomás pongan su mirada: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. ¿Quién, mis amados? ¿Quién será ese? Mi siervo David, una tipología de Cristo Jesús. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado, dice la palabra del Señor. Apocalipsis 7:17 dice, escuchen bien lo que dice: porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Fíjense lo que hace un pastor. Jesús es el buen pastor, mis amados, y todos los que estamos pastoreando bien sabían que tenemos recompensa. No nos la merecemos en sí, pero a Dios así le plació. Vaya bien rápido, por favor, para que terminemos ahí. En primera de Pedro, capítulo 5, por favor, porque a lo mejor hay gente que nos está mirando, ¿verdad?, vía internet, y a lo mejor ellos también tienen el llamado. Bueno, Dios está en contra de la gente que no está haciendo su trabajo y que no está llevando al buen pastor. Mi trabajo como buen pastor es llevarlo a los pies del pastor, porque yo soy uno de muchos. Dios es el bueno, el único, y hay recompensa para los fieles. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 5, que por cierto a él fue el que le dijo: apaciéntalas, no te enseñores de ellas, porque tú no eres un patrón malo.
Pedro 5:1 dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Ruego a los ancianos, no a los que andan con un bastón, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Si saben que la grey es su rebaño, que está entre vosotros. Punto número 1, cuidando de ella, no por fuerza, sino como, mis amados, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué, mis amados? Ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿qué significa eso, príncipe de los pastores? Que hay un pastor principal, Cristo Jesús. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, todos los que estamos pastoreando, recibiréis la corona incorruptible. ¿De qué, mis amados? Ahí está, miren. ¿Dónde están las casas en Cancún? ¿Dónde están los viajes en el Caribe? ¿Dónde? Escuchen bien lo que dice la Biblia al día, Cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de gloria que durará para siempre. Salvación eterna nos debe de bastar, mis amados. Aparte de la salvación, todo ya es ganancia. Ya es ganancia todo lo demás. ¿Cuántos no han sido obedientes al pastor de pastores, mis amados? Cristo es el buen pastor. Y si tú te dejas pastorear, Él te va a llenar de gozo tu corazón. Él te va a satisfacer, porque un buen alimento, mis amados, te sientas en el sofá y te sobas tu estomaguito. Qué sabroso comí. ¿Cuántos quieren eso, mis amados? Si usted no se ha dejado pastorear por el pastor de pastores, yo quiero orar por usted. Y si usted ha sido fiel, siga caminando, siga por la buena senda de la justicia, porque hay galardón para los que amamos al Señor. Cierre sus ojitos, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gloria y te damos honra, mi Dios. Hay gente, mi Dios, alrededor del mundo que ha sido abusada, mi Señor. Ha sido señoreada, mi Señor. Han sido agredidos por muchos, mi Señor. Dice la palabra del Señor que tú estás en contra de todos ellos. Pero también habemos muchas personas, mi Dios, que nos esforzamos por ser ejemplo. Gracias por ser nuestro buen pastor. De ti podemos aprender, mi Dios. No pondré la mirada en un siervo malo y negligente. Voy a poner la mirada en el buen pastor que es Cristo Jesús. Señor, hay gente que no se ha dejado pastorear, mi Señor. Padre, trata con ellos, mi Dios. Permite que como ovejas, enséñales que como ovejas, su labor es permitir ser guiado. Una oveja se pierde si no es guiada. Enséñales, mi Dios, que la iglesia es cuerpo tuyo, Cristo Jesús. Y en la iglesia, mi Dios, si un pie, Señor, se separa, si una parte del cuerpo se separa, mi Dios, la iglesia se duele y está en peligro y la puede desmenuzar el enemigo, mi Señor. Por eso tú oraste, mi Dios, tú oraste, Cristo Jesús, para que la iglesia permanezca unida y sea pastoreada, porque hay un buen pastor. Tú eres ese buen pastor, mi Señor. Nada nos faltará, mi Señor. Tu cuidado, tu justicia, Señor, pero también tu disciplina, Señor. Enséñanos a entender que en tu disciplina también está el pastorear. Ayúdanos, Padre glorioso. Recibe gloria, recibe honra. Pastoréanos, mi Dios. Guíanos, Señor. Recibe la alabanza, recibe el poder y también recibe una ofrenda de palmas. Apláudale fuerte si es su pastor, mi Señor. Es para ti, mi Dios. Gracias por pastorearnos, Señor. Gracias, Señor. Tú eres el buen pastor, mi Señor. Eres el buen pastor, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús.